Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta oportunidad les traigo un nuevo tópico, el surgimiento del teatro móvil en Chile. Veamos de qué se trata. Un punto de inflexión del Teatro Nacional de finales de la década de los 30 fue la asunción al poder político de Pedro Aguirre Cerda. Exactamente, en el año 1938, por iniciativa de la Dirección Nacional de Teatro, creada en 1935 para fomentar el Teatro Nacional, se gestaron 5 teatros móviles que recorrieron los barrios de Santiago y provincias. Este proyecto, que se extendió hasta el año 1944, obedecía a dos claros propósitos: la necesidad de dar trabajo a la gente de teatro, que languidecía económicamente, pues había sido expulsada de sus antiguas salas, convertidas en ahora locales de cine, y potenciar la descentralización y darle movimiento cultural al país, acercando al teatro y la cultura a los habitantes de las regiones. Se trataba de reeditar las obras de la nombrada época de oro del teatro chileno, es decir, las que habían gozado de renombre entre finales de los años 10 del siglo XX. Las piezas que se presentan son de autores consagrados como Armando Mock, Carlos Cariola, René Hurtado Borne, Antonio Acevedo Hernández, Nicanor de la Sota, Juan Ibarra, Germán Luco Cruchaga, Rogel Retes y Pérez Berrocal. En esos escenarios móviles se dio cabida a obras dramáticas, melodramas y sainetes. Todas eran obras ya probadas en temporadas anteriores y se presentaban con entradas económicas al alcance de los bolsillos populares. Su estructura era una carpa plegable con sus correspondientes utilerías, escenografías e iluminación. Los responsables de estos móviles fueron Enrique Barrenechea, Antonio Acevedo Hernández, Juan Ibarra, Juan Pérez Ferrogal y Rogel Retes, entre otros. Si bien es cierto, este proyecto significó una popularización y masificación del teatro a nivel nacional, no obstante, no representó una modificación respecto a la manera de cómo se había hecho teatro anteriormente. Es decir, se continuó con las mismas concepciones de espectáculos, temáticas y ambientes ya conocidos. Por lo mismo, en las obras seguían siendo protagonistas los guasos del campo y los marginados de los conventillos. También los cuadros eran repetidos: el campo, los salones, los campamentos mineros, los puertos y los ambientes sociales de la ciudad. Algunas tenían el perfil de obras de carácter de tesis social y otras costumbristas, dramáticas y cómicas. El ritual de la representación concluía con un acto de variedades, show con música, canciones, baile y humorismo. De todos modos, era un espectáculo para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Las técnicas de actuación eran semejantes y los actores realizaban roles equivalentes entre las obras que presentaban en las carpas y las que se ensayaban en el naciente teatro de la Universidad de Chile. En fin, tal como lo analiza Piña en Historia del Teatro de Chile, 1941-1990, esta iniciativa no representó ningún desarrollo de los cánones del Teatro Nacional, pues los actores ensayaban poco, tenían que desdoblarse en muchos estrenos, interpretaban personajes hechos a su medida y el repertorio no se traducía en nuevos desafíos actorales, ni tampoco para las direcciones de los conjuntos.
Igualmente se seguía la vieja tradición de agruparse entre primeros y segundos actores, fomentando con ello el divismo tradicional, aunque este ya venía en franca decadencia, pues con la interrupción anterior del biógrafo y luego del cine sonoro, los divos y divas fueron desplazados en popularidad por las estrellas del cine. Al tanto que, con la aparición de la radio chilena en 1932, se inició la era de la radiotelefonía en el país, cuya programación abarcaba música, radioteatros, noticias y una variada gama de espacios de entretención que absorbió rápidamente la preferencia de las masas, dentro de un ambiente que se caracterizó por la violencia política y por las movilizaciones de las organizaciones sindicales que protestaban por los ajustes económicos que hacía el gobierno después de la hecatombe mundial del modelo capitalista el año 1929. En el área de la producción teatral se continuó con escenografías hechas de papel pintado, muy económicas, vestuarios escasos y apoyos técnicos limitados. Concisamente, era un teatro muy desprovisto en la producción y carente de rigurosidad técnica actoral, pero por sobre todo de mucho mérito en su función social y de real aceptación del público popular, ya que era uno de los pocos productos de consumo que gozaban los sectores populares. El teatro comercial, por su parte, poco aportaba al desarrollo del teatro. Este hacía obras con una visión comercial, pues se pensaba que como eran compañías sin subvención, tenían que elegir piezas que fueran éxitos de taquilla. Por lo tanto, sus contenidos eran alejados de las necesidades y comportamientos sociales correspondientes a los tiempos que se vivían. A juzgar por el mismo Pilla, este modelo teatral, comillas, sobrevive como producto comercial, no bien comercializado y no como una expresión artística. Era un teatro seccionado de grandes actores, pero sin una unidad orgánica. Dada así la situación, podríamos colegir que el teatro vivía en una crisis tanto en su concepción como a nivel de su producción artística. Aquello no era más que una manifestación de la misma crisis estructural que vivía el país. No obstante, también debemos discurrir que este problema se debió a factores internos: la falta de disciplina, el trabajo asistemático a lo largo del tiempo. Este cuadro se agrava con la valoración social que se le dio al trabajo escénico. De más está decir que desde el comienzo de la historia del teatro nacional, el trabajo teatral siempre estuvo devaluado socialmente. El actor y el artista en general han estado siempre al borde de la cesantía y la precariedad de recursos para echar a andar otras iniciativas. Esta es una constante que se prolonga hasta nuestros días con pequeños remansos eventuales. Por otro lado, cuanto más avanzaba el cine, facilitado por el desarrollo tecnológico y sus producciones realistas y atrayentes, el teatro, en cambio, seguía hundido en la inercia y disgregación. Aún se mantenía carente de métodos y técnicas formales, pero mayormente de contenidos que fuesen pertinentes con nuestra realidad nacional. El cine, para los iquiqueños, era una ventana al mundo, porque en él la gente se veía en los films y en los noticieros, el mundo al instante. También ahí se encontraba con sus ídolos, como aquellos cantantes chilenos y latinoamericanos de moda en diferentes épocas, como por ejemplo Libertad Lamarque, para ilustrar. Los antiguos vecinos aseguran que en las salas de cine se montaban las principales
atracciones y panoramas, así como también los romances y amistades. Indiscutiblemente, el cine sonoro se había instalado en los antiguos locales de teatro para no irse más, desplazando poco a poco el terreno del teatro. Fue un espectáculo masivo y cargado de significado para todos los amantes del cine, el que es recordado de manera intensa por quienes eran niños en esos tiempos. El 30 de enero de 1925, el diario El Tarapacá comunicaba el estreno en el Teatro Olimpia de nuestra ciudad de la película chilena El Monje de Pedro Antonio González. Llegó a tal punto su aceptación en el público que comenzó a decaer la venida de las agrupaciones artísticas nacionales, si se compara con las temporadas anteriores. Es por ello que el mismo órgano de prensa, el 27 de mayo de 1931, vio con regocijo la presentación de la compañía de revistas de César Sánchez, quien interpretó en el Teatro Olimpia la parodia de la popular zarzuela La de Soto del Parral y la revista Multicolor, con el auspicio de la empresa Martínez y Compañía. El 5 de mayo de 1933, el Tarapacá anuncia la presentación en el mismo salón de otro hito de la escena nacional. Se trata de la Compañía Nacional de Comedias de la popular actriz y cantante Venturita López Piris, quien trajo en su repertorio 10 obras exitosas en la capital: Dama Salvaje, Hombre que yo maté, Shanghái Maternidad, Mocosita, Mujer Desnuda, Gavilán, Felipe de Rey, La Dama de las Camelias y Serpientes. La empresa del teatro, considerando la crisis económica que asola la ciudad, anunció precios rebajados de las entradas y al mismo tiempo abrió un abono para las 5 funciones de 20 pesos. En el nombrado recinto, de manera paralela a las obras teatrales, siguieron las exhibiciones de películas como aquel drama exitoso de la Metro-Goldwyn-Mayer, Vidas Privadas, que protagonizó por ese tiempo Norma Chere y Robert Montgomery. Así también, en el foyer del mismo teatro, se presentaba la Orquesta Magna, formada por los profesores de música, quienes ofrecían un repertorio de música para bailar, pop, blues, tangos y rancheras, y también algunas obras clásicas. En mayo de 1933, el Ateneo Obrero ofrecía un acto cultural por la Semana Antialcohólica en el Teatro Municipal, a cargo de varias organizaciones obreras, las que junto a un grupo de intelectuales ofrecieron conferencias y presentaciones teatrales. En el fondo, los locales de teatro-cine fueron los soportes de la vida social y cultural de la sociedad. Sin embargo, con el acontecer de los años y las catástrofes, fundamentalmente los incendios, entraron en un declive permanente que terminó con ellos cerrados o entregados para otros usos, originando así la demanda por la falta de espacios para las artes escénicas y también para los amantes del cine, situación que se hace patente hasta nuestros días. Es menester agregar que hasta antes del gobierno de Aguirre Cerda, 1938, el Estado no había logrado construir una política sólida, coherente e integral de la cultura teatral, limitándose solamente a entregar algunas ayudas económicas a una minoría de emprendedores teatrales. Es a partir de la década de los 40 hacia adelante cuando el Estado se constituye en el referente de todo el movimiento artístico nacional. Es un Estado reivindicativo en lo económico, promotor de la cultura y altamente participativo en lo político. Germán Mondaca, en Movimiento Artístico y Política Comunicativa, 1980,
establece, abro comillas, el primer referente de constitución del movimiento artístico desde la década del 40 a 1973 es el Estado, sin el cual no era entendible el desarrollo de la cultura nacional, desarrollo de la industria nacional, la educación, la profesionalización de la sociedad, las artes, las ciencias, etc. Desde el punto de vista del referente ideológico, el movimiento social artístico mantiene y desarrolla en este periodo una postura anticapitalista, antimonopólica y antilatifundista, acentuando a la par un horizonte socialista de la sociedad chilena, que en aquellos tiempos se manifiesta con diversos apellidos: comunitario, humanitario, democrático o socialistas a secas. Cierre de comillas. Este movimiento se ve reflejado en el desarrollo de su prensa y en especial de la Aurora de Chile, órgano representativo de la Alianza de Intelectuales de Chile. Entonces, en un ambiente de debate y discusión, surgen las voces de intelectuales de la altura de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Augusto Dalmar, Francisco Coloagne, Alberto Romero, Acevedo Hernández, la pintora Mireya Lafuente, etc. Ellos y ellas comienzan a promover el arte y la cultura en las masas, a través de programas radiales, actos artísticos, conferencias, debates, exposiciones, edición de libros y utilizando los espacios públicos como una forma de comunicación artística masiva. En la misma lógica, el teatro, a través de las carpas móviles, se desplazará por diferentes sectores populares, tanto de la capital como en provincia. Esto ocurrirá hasta el gobierno de González Videla en 1946 a 1952, pues la alianza de intelectuales y todo el movimiento artístico serán reprimidos por su estrecha relación con los partidos de izquierda de la época. Bueno, es así como podemos revisar una etapa de la historia del Teatro Nacional. Una etapa bastante fructífera en el sentido de que logró masificarse el teatro, aunque la calidad no se elevó, aunque se siguieron con los viejos patrones, las viejas estructuras de forma de actuar, de forma de montar las obras. Sin embargo, eso dio la posibilidad también de trabajo a mucha gente que estaba cesante, como el día de hoy, en este ámbito artístico. Y por lo demás, permitió también a las masas populares poder descubrir este arte a través de las funciones que se ofrecían en los barrios. Aquí fue muy popular en nuestra ciudad, sectores donde llegaban habitualmente estas compañías y de verdad que, según los testigos, era un éxito absoluto. Además, compartían esa actividad popular desde los más pequeños hasta los adultos mayores, a un precio absolutamente popular. Es decir, estaba al alcance de todos y todas. Bueno, ahí había una política de Estado del presidente Pedro Aguirre Cerda que le dio un énfasis al tema educacional y al tema cultural en general. Y eso evidentemente fortalece la actividad y permite democratizar el arte acercándola a las masas. Creo que eso se mantuvo como una constante, tal como señalan los investigadores, hasta el gobierno de González Videla, puesto de que después vino esta represión contra todos los sectores intelectuales que estaban vinculados a partidos políticos de izquierda. Recordemos justamente la ley de la democracia o la ley maldita, que fue la que cercenó todo el movimiento intelectual a nivel nacional. Bueno, esta es una información, es un conocimiento que se los transmito a ustedes para que puedan conversarlo, puedan descubrir más sobre el teatro, que tiene una larga vida en nuestro país, por supuesto, llena de crisis, tal como ha sido el devenir de nuestra historia. Para mí es un agrado compartir estos conocimientos con ustedes y espero volver a estar nuevamente en A Viva Voz. Hasta siempre, amigas y
amigos,